Pues hoy vamos a hablar sobre el modelo de Kuramoto. La idea es tratar de modelar una población de osciladores acoplados que se sincronizan. Este es de unos artículos que hizo Kuramoto en el 75. Entonces, queremos modelar una población de osciladores que se sincronizan. Y de hecho, la gente que trabajó con Kuramoto hizo como algunas variaciones de lo que vamos a ver con distintas formas de sincronización. Nosotros vamos a ver la que es más sencilla, que se parece mucho a lo de los metrónomos, que se sincronizan como con una frecuencia promedio, ¿no? Luego, Strogatz y un colaborador que se llama Mirolo, se apellida Mirolo, trataron de usar el modelo de Kuramoto para simular un sistema de ¿cómo se llaman estas luciérnagas que se sincronizan, ¿no? ¿Qué son las luciérnagas? Bueno, los bichitos esos que vimos, las luciérnagas, y digo, escriben las ecuaciones y hacen ahí una serie de observaciones. De hecho, Strogatz, digo, es alguien que es muy bonito de leer porque es un cuate al que se ve que no le gusta hacer cuentas. Y entonces él dice, bueno, imagínate que están, o sea, no nos vamos a poner a modelar toda la parte espacial, entonces imagínate que están en un círculo. Entonces, si estuvieran en un círculo, ¿cómo puedes modelar las interacciones? Entonces se simplifican un montón de cosas, porque de entrada ya en el modelo de Kuramoto, pues todos los osciladores nada más nos va a interesar la parte angular, ¿no? Y entonces, Strogatz reduce la parte espacial a simplemente una nueva variable angular y juega como a la difusión en un conjunto de cosas que se sincronizan, ¿no? Y luego nos vamos otra vez al Netlog, ¿sí? Yo creo que el lunes, no estoy completamente seguro, pero sí, probablemente el lunes. Les aviso el viernes. Vale. Entonces, vamos a tener N osciladores. Acoplados. Descritos por una variable angular. Teta, para cada uno hay su variable angular, con frecuencias naturales. Omega i, y estas omega i las va a tomar en principio
aleatorias, pero distribuidas de cierta forma, ¿no? Entonces él dice, no necesariamente vamos a conocer con certeza todas las frecuencias, pero sabemos que están distribuidas alguna de familia exponencial alrededor del promedio de cada una de las frecuencias naturales. Y entonces ahí se va curando, como curando en salud, de decir, bueno, si me agarro el promedio, no debería haber ningún problema. ¿Sí? Es una tranza que está haciendo ahí, pero que más o menos funciona. ¿Por qué? Porque en principio estaríamos pensando que si todos tienen una frecuencia natural parecida, pues entonces todos son del mismo tipo de oscilador, oscilando de la misma manera, aunque empiecen más o menos un poquito antes, un poquito después, ¿no? ¿Sí? Que eso lo va a usar Strogatz para modelar a los bichitos, ¿no? O sea, él sí tiene que suponer que hay un ruido natural ahí entre las frecuencias de los bichos. Y entonces, ¿cuál va a ser el forzamiento para que regresen todos a la fase? Pues no puede ser mecánico, ¿no? Y por eso él dice, bueno, pues todos se ven. Y si todos se ven, pues nos da lo mismo que estén en una estructura circular, ¿no? Vale. Entonces, tenemos la distribución, no conocemos todas las frecuencias, pero sabemos que están distribuidas alrededor de una media. ¿Sí? Y entonces, cada uno de los osciladores va a seguir la ley teta i punto igual a la frecuencia natural más este término KIJ seno de teta j menos teta i con j igual a 1 hasta n. Ahora, ¿qué representa este término? O sea, ya hay un forzamiento, ¿no? Entonces, el forzamiento utiliza el movimiento del oscilador de los demás osciladores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esta es teta i, este término completo es cero, ¿no? Entonces, él no se está afectando a sí mismo. Este término es cómo le están afectando el movimiento de los otros osciladores al oscilador iésimo. Y este término, que son como pesos, ¿no? Esos pesos le llama Kuramoto la matriz de acoplamiento. Entonces, K y J son las entradas de una matriz que le vamos a llamar K, que lo que mide es el acoplamiento. Y en la expresión esta, pues son esos pesos K y J, ¿no? Entonces, cada uno de esos pesos lo que mide es qué tanto me importa o qué tanto me va a afectar el movimiento del jésimo oscilador, ¿no? Entonces, ahí ya hay una idea de espacialidad, ¿no? Entonces, si yo tengo cerca al I más 1 y al I menos 1, esos tendrían que tener una K y J más fuerte, más grande, que los K1 y KN, ¿no? Si están en una fila. Si están en un círculo, la topología es distinta, ¿no? ¿Sí? La noción de cercanía tiene que ser otra. Si estuvieran en filas, pero una fila de tamaño R y luego otra de tamaño R y así, R filas de no sé cuántas filas de tamaño R, ¿no? N sobre R, tamaño, filas de tamaño R. Entonces voy a tener ¿cuántos vecinos? Las filas adyacentes
pero también estos dos de acá, y el de adelante y el de atrás, ¿no? Entonces es una vecindad de Moore, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo acomodamos los osciladores, y ese cómo los acomodamos lo podemos todo codificar en la matriz de acoplamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los que van a afectarle más a el oscilador θ i, al oscilador ISI? ¿Está bien? Vale. Entonces, lo que voy a describir es la sincronización con acoplamiento de campo medio. ¿No? Entonces es una simplificación a la físico, ¿no? Es decir, pues si todos son esencialmente iguales y los puedo acomodar de forma que la matriz de acoplamiento sea una diagonalizable, ¿no? Entonces, pues puedo tomar un promedio de las cosas y jugar con el promedio, ¿no? Entonces, puedo suponer que las distribuciones son uniformes, ¿no? O sea, simplifico todo lo que pueda simplificar. Pues voy a hacer que cada uno de los pesos sean todos iguales. Todos los pesos son iguales y son K sobre N con K positivo, ¿no? Esa K positiva pues va a ser el promedio. O puede ser la suma, ¿no? Y se va a tomar una variable que va a ser R por E a la I, sí, que es otro promedio, es la suma de las E, I, θ, J, con J igual a 1 hasta N, ¿no? Que van a ser como estas cosas de aquí, ¿no? Salvo que la R es una función que depende del tiempo. Y de alguna forma mide la coherencia del acoplamiento. Entonces la R la podemos pensar como una cosa que podríamos pensar que es como una función de activación, ¿no? Una sigmoidal, que para valores bajitos es casi 0 y luego en un umbral es casi 1, ¿no? Y entonces tenemos acoplamiento débil, débil, débil y acoplamiento fuerte, ¿no? Y unos valores ahí de transición medio raros. ¿Sí? Ok. Y entonces en este caso reescribimos la ecuación esta. Y vamos a tener θ i punto igual a omega i más K, que es la fuerza promedio de acoplamiento, por R, que es la coherencia, por el seno de psi menos θ i. Entonces esta psi lo que va a contar es ¿cómo se dice esto? La relación que tiene con el movimiento de los otros osciladores, ¿no? En promedio, ¿sí? Ya no nos vamos a preocupar de contar
la relación que tiene con cada uno, sino pues vamos a suponer que el promedio nos importa, ¿no? Vale. Y entonces R por E a la I, sí, lo podemos reescribir como la integral de menos pi a pi de E a la I teta por 1 sobre n, la suma sobre j de ciertas deltas de teta menos teta j de teta. Esas deltas lo que vamos a tener es que la integral de la una ρ, ¿no? Esa ρ, ¿qué es lo que va a hacer? La ρ es una densidad de proba ¿para qué evento? Para el evento de sincronizarse, ¿no? Sincronización de n osciladores. Entonces, sí, y ahí está la otra aproximación de campo medio. Si tenemos una cantidad inmunda de osciladores, hacemos tender n infinito, y entonces ese término de aquí, esta suma, pues va a ser otra integral, ¿no? Entonces, si n tiende a infinito, entonces la RE a la I psi va a ser la integral doble de menos pi a pi de E a la I teta ρ por G W de teta, omega de omega. Entonces esta, acuérdense, es la distribución de las frecuencias naturales alrededor de una frecuencia promedio, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el acoplamiento es débil, entonces tenemos que la K va a tender a 0 y esto implica que teta I se va a ver como omega I t más el valor inicial de la teta, ¿no? Y entonces podemos pensar que teta en promedio pues va a ser como la omega promedio por t. Entonces esa teta en esa aproximación de campo medio, ¿qué nos quiere decir? ¿No? Porque ya redujimos todo a lo más que se pudo reducir, ahora vamos a complicar esa parte. ¿Por qué? Porque vamos a ver pues, entonces cómo cambia la ρ, ¿no? Lo que va a pasar es que ρ parcial respecto de t por la parcial de omega más kr seno de psi menos teta por ρ respecto de teta
es igual a 0. Entonces, esta función con esta es una especie de difusión en una dirección, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cosa es lo que se está difundiendo ahí? A ver. Como la ρ es una densidad, entonces esta integral es exactamente 1. Si el módulo de omega es mayor que KR, entonces ρ puede tomar dos formas, o bien es cierta delta por teta menos psi menos el arco cuyo seno es omega sobre KR por una h de Heaviside por el coseno de teta. Sí, esto es si la omega es en módulo menor que KR, ¿no? Y en otro caso vamos a tener que esto es C, una C constante sobre omega menos KR seno de teta menos psi. Esto en otro caso, ¿no? Y la H es la función de Heaviside. Que es 1 si x es mayor que 0 y 0 en cualquier otro caso, ¿no? O sea, es una, en este caso funciona como una de soporte constante, entonces va a ser como un flan para esta distribución, ¿sí? Lo suaviza en ese pedazo del soporte, ¿sí? Aquí la ρ entonces, si omega está entre menos KR y KR, entonces la ρ va a ser K cuadrada R cuadrada menos W cuadrada delta por omega, perdón, menos KR seno de teta menos psi por H coseno de teta. Y la C va a ser la raíz de omega cuadrada menos KR cuadrada sobre 2pi para este caso. Entonces R la vamos a escribir como la integral desde menos pi medios a pi medios de la integral de menos infinito a infinito de e a la i teta menos psi delta teta menos psi menos arco seno de omega sobre KR g de omega de teta de omega más la integral de menos pi a pi, la integral de sobre este conjunto de e a la i teta menos psi por c g omega omega menos k r seno teta menos psi de teta de omega.
Pero ahí es importante, ¿no? El cómo estamos suponiendo que es la distribución de las frecuencias, ¿no? Por ejemplo, para una distribución uniforme, pues esa madre se simplifica bastante. Para cualquier exponencial podemos encontrar un parámetro adecuado que simplifica también, ¿no? Pero no pasa lo mismo si metemos ruido, porque entonces esa distribución va a cambiar, ¿sí? Entonces, digamos, Kuramoto lo que hace es, podemos describir suponiendo que ya se sincronizan, ¿no? Entonces hace esa descripción y luego dice, bueno, vamos a suponer que lo sacamos de la sincronización. Entonces, lo que hace es meterle una distribución de ruido, creo que tipo ley de potencias, que es ruido blanco. Y entonces, bueno, ahorita vemos qué pasa con eso. Okay. Les mandé ya el artículo que les debía y espero que no se me olvide mandarles el de Kuramoto dentro de un rato, antes de que se acabe la semana. Ahora, vamos a hacer una suposición de simetrías. Vamos a suponer que la distribución de frecuencias está centrada, ¿sí? Entonces vamos a suponer que G de omega es igual a G de menos omega. Y entonces vamos a tener que, y que la Rho tiene frecuencia, que tiene ¿cómo se dice esto? Periodo pi, ¿no? Entonces que esto sea igual a Rho de teta omega, ¿sí? Entonces vamos a tener que R la podemos reescribir como la integral sobre este conjunto de coseno del arco cuyo seno es omega sobre KR por G de omega más la, no, ya la otra parte queda de más, y esto lo vamos a poner como la integral de menos pi medios a pi medios de coseno teta G de KR seno de teta por KR coseno de teta respecto de teta, ¿no? Entonces nos deshacemos de las frecuencias y finalmente la R pues va a ser KR por la integral de menos pi medios a pi medios del coseno cuadrado de teta por G de KR seno de teta, y pues en el caso uniforme simplemente nos vamos a quedar con la KR seno de teta sobre algo, ¿no? Sobre pi, ¿no? ¿Está bien? En el caso uniforme. Ahora, si R es 0, esto significa que la Rho es como 1 sobre 2 pi. Y entonces lo que vamos a tener no, perdón, no es 0, tiende a 0. Y no es igual, sino que se aproxima.
Entonces vamos a tener que 1 es igual a k veces la integral de menos pi medios a pi medios de coseno cuadrado g de k r seno teta de teta, y vamos a tener una bifurcación. Entonces hay una bifurcación en cierto valor crítico ¿de quién? De K. Vamos a llamarle K crítico, ¿no? Entonces, la fuerza con la que se acoplan los osciladores va a exhibir para cierto umbral una bifurcación de la ecuación que tiene que ver con si vamos a tener sincronización fuertemente coherente, ¿no? Se va a quedar sincronizado, clac, 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 y luego la pierde. O si es una sincronización que entra de pronto, se pierde, luego vuelve a entrar, se pierde, hasta que se va acumulando, como en el caso de las luciérnagas, ¿no? Que de pronto son un montón, y luego son más, y luego son más, y luego son todas, ¿sí? Como que va acumulando que bueno, Strogas lo que va a argumentar es que eso va a depender de la geometría de cómo están acomodados. Kuramoto dice, pues acá que estamos suponiendo que todo es más o menos uniforme, pues va a depender nada más de qué tan cerca estás, ¿no? Y lo que debate Strogatz es, bueno, sí, pero esa cercanía depende de la topología del arreglo de los osciladores, porque no tienes los osciladores uniformemente acomodados, no tienes tantos, aunque en la cuenta salga bien porque estás suponiendo que puedes tomar un límite, ¿sí? Pero en el experimento real, dice él, si tú lo que quieres describir es el sistema real, pues ahí no tienes tantos como una cantidad infinita o casi infinita de osciladores, ¿no? Entonces ahí sí te preocupa la topología del acomodo de los osciladores. Entonces esta KC va a ser 2 sobre pi por el valor inicial de G. Y la G, al menos en los artículos de Kuramoto, son R pi sobre R cuadrada más omega cuadrada. Entonces él, a partir de esto, dice, ¿para qué régimen vamos a tener estabilidad de la sincronización? ¿No? Porque finalmente lo que le interesa a Kuramoto es caracterizar cuándo vamos a tener una sincronización que dure y cuándo no. Y por eso le interesa después exhibir las maneras de romper la sincronización, ¿no? Entonces, dice, si comparamos K contra R, entonces vamos a tener una rama estable que va a crecer de este lado con la R, ¿no? Y esta, la K igual a 0, se va a volver inestable después de esta K C. Esa es una de las posibilidades. Y la otra, ¿no? Acá tenemos, le sale un nuevo punto fijo y pierde estabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de bifurcación es esa?
ahí justo el Kc, cuando tienes el K igual a Kc, el punto K igual a 0, pues es inestable de un lado y estable del otro lado, ¿no? Entonces es una bifurcación nodo-silla, ¿no? Y se tiene otra, que otra vez tenemos estabilidad del K igual a 0 hasta cierto valor crítico. Luego aquí se va a perder la estabilidad y vuelve a ganar la estabilidad eventualmente. No, perdón, esto es sobre el mismo valor crítico. Aquí pierde la estabilidad, como que se va para atrás, y cuando regresa, otra vez es estable. Y deja de ser punto de equilibrio, ¿no? Esa es una especie de transcrítica ahí media rara, ¿sí? Bueno. Entonces, lo siguiente va a ser escribir esto mismo utilizando convoluciones y ver qué tanto... No, bueno, no vale la pena darnos de topes con convoluciones. Vamos a ver lo del ruido blanco. Ya con eso acabamos. Entonces, lo que dice Kuramoto es... Pues bueno, ya sabemos en qué regímenes, y ahora cómo lo sacamos de esa sincronización estable, ¿no? Entonces él dice, métele ruido blanco. Entonces tenemos la teta i punto igual a, pues con ruido blanco, igual a omega i más psi i de t más k sobre n, la suma sobre las j del seno teta j menos teta i, ¿no? Igual es una aproximación de campo medio y es la misma acá para todas las interacciones. Vamos a distribuir las frecuencias. No. Esta cosa es el ruido, ¿no? Entonces lo que vamos a pedir es que la esperanza de xi i de t sea 0 y la esperanza conjunta de xi i de t y xi j de t sea 2 d delta t menos, aquí van a ser 2 t's, t menos t prima por la delta de Kronecker delta y j. Entonces el sistema teta i punto va a ser omega i más k r seno psi menos teta i, según hicimos las cuentas, más el ruido blanco. La ρ se va a ver como cierta d positiva menos esa d positiva, ρ segunda derivada respecto de teta, menos una variable nu respecto de ρ y respecto de teta. Este es una especie de término de difusión. Entonces, la ρ, en este caso, el ruido más que sacar de la sincronización va a difundir la fuerza de sincronización sobre la población de osciladores, ¿no? Igual, aquí pues estamos pensando que se difunde así, ¿no?
como difusión ficana. Pero Strogatz otra vez va a discutir que pues, eso pasa si tú tienes arreglos que topológicamente sean equivalentes a un anillo, ¿no? Pero si no, no necesariamente va a ocurrir eso. Y aquí, ¿cuál es el truco sucio? Pues suponer justamente que la D es constante. ¿Sí? ¿Qué pasa si la distribución se porta bien? ¿No? Si la distribución de las omegas se porta bien y el ruido efectivamente es ruido blanco. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta acá? Bueno. Entonces, le podemos parar aquí.